De Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Mi nombre es Cristina Rivera Buenrostro, soy pedagoga, soy maestra en Ciencias de la Educación Familiar, egresada de Enlace Occidente. Tengo 25 años de experiencia en el campo educativo y también desde hace 14 años me he especializado en temas de educación familiar. El día de hoy quiero platicarte acerca de un tema muy importante que todos los padres de familia debemos de saber y también los educadores, los docentes, todas las personas que estamos inmersas en el campo educativo. Este tema es estilos educativos parentales. No sé si has oído hablar de este tema, es un tema que a mí me apasiona bastante, puesto que soy profesora y también soy madre de familia. Y pues te platico un poquito qué son los estilos educativos parentales. Hay muchos autores dentro del área de pedagogía familiar que hablan acerca de cómo los padres realizan una acción educativa con sus hijos. Muchas veces, la mayoría de los papás lo hacemos de manera inconsciente. Todo el momento estamos educando, todo el momento estamos ejerciendo una influencia en nuestros hijos. La manera en que nos dirigimos hacia ellos, los pensamientos, las acciones, las actitudes, los valores que vamos nosotros compartiendo con nuestros hijos, tienen una forma, y esta forma o esta manera es los estilos educativos. Todos tenemos unas maneras de educar. Te decía, algunas veces, la mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero cuando vamos conociendo acerca de este tema, cuando vamos leyendo, cuando pedimos orientación, cuando otra persona que es experta nos va ayudando a entender lo que estamos haciendo en casa, y entonces somos conscientes de que estamos hablando de estilos educativos parentales o que estamos ejerciendo una manera de educar con nuestros hijos. En el ámbito familiar, los padres de familia pues realizamos ciertas acciones día a día y nos damos cuenta que estamos haciendo algo acertadamente o equivocadamente dependiendo de los resultados que vamos viendo en el ambiente familiar o también en la forma de reaccionar de nuestros hijos o en el tipo de hijo que estamos formando. Digo tipo y lo digo entre comillas porque toda acción educativa pues va influyendo en la forma de ser de nuestros hijos, influye bastante, ¿no? Entonces, cuando todo marcha bien en casa, cuando vemos que el ambiente es favorable, cuando vemos que los hijos van creciendo en autonomía, que podríamos decir que no hay peleas en nuestra casa, que nuestros hijos nos obedecen, que van bien en la escuela, que mamá está tranquila, que papá está también tranquilo, pues bueno, no nos cuestionamos porque todo marcha bien. Sin embargo, algunas veces no es así. Podemos decir, oye, este hijo no me obedece, oye, este hijo quizás va mal en la escuela, oye, yo como mamá estoy perdiendo la paciencia, o yo como papá, fíjate que esto que estoy haciendo con mi hijo no está funcionando. Entonces, cuando empezamos a tener ciertas dificultades en el ámbito familiar, es cuando nosotros buscamos ayuda. En este caso, pues podemos pedir ayuda de algún experto. Nosotros estamos en Enlace con mucha comunicación con profesionales que han estudiado temas de familia, en este caso los educadores familiares. Y los educadores familiares pues estudian esta parte de la pedagogía familiar. Muchas veces entonces los papás piden ayuda con los profesionales y dicen, oye, algo está pasando en mi casa que no está funcionando con mis hijos, ya tengo dificultades con mi esposo, hay problemas académicos. Y entonces el educador familiar o el orientador familiar te puede decir, a ver, vamos a ir analizando qué está pasando en tu ámbito familiar, cómo te comportas, cómo te comunicas, qué valores transmites a tus hijos, y es ahí donde vamos descubriendo nuestro estilo educativo. Todos vamos teniendo un estilo educativo
como padres de familia, donde vamos formando a nuestro hijo. Y como te decía hace un momento, hay varios autores que abordan este tema acerca de cómo podemos comportarnos como padres de familia. Y hay una serie de clasificaciones de los estilos educativos de cómo los padres nos comportamos o cómo educamos, ¿no? Entonces, la mayoría de los autores hablan de 3 clasificaciones que hablan de un estilo democrático, un estilo permisivo, un estilo autoritario. Son como las 3 grandes clasificaciones. Otros autores también agregan uno más, a lo mejor un estilo punitivo, que ahorita te platico en qué consiste. Otros hablan de padres ausentes, otros hablan de disciplina positiva y otros hasta de manera más divertida, pues por ejemplo hablan hasta de una mamá helicóptero, ¿verdad? O sea, una mamá que es la mamá que sobreprotege y como helicóptero llega y automáticamente ayuda a su hijo en cualquier momento ante cualquier dificultad, ¿no? Entonces, hay que conocer muchos autores de pedagogía familiar para conocer su clasificación, ¿no? Ahorita yo te puedo platicar, pues, del estilo sobreprotector, que es uno de los que más se habla dentro de la pedagogía familiar, y vamos conociendo a aquellos padres sobreprotectores donde su principal intención pues es, como su nombre lo dice, proteger en exceso a su hijo en todos los sentidos. Protegerlo de que no le pase nada, protegerlo de ayudarle a hacer las cosas porque el hijo todavía es muy pequeño, porque el hijo es muy vulnerable. Entonces, hay un estilo sobreprotector que muchas veces lo podemos estar manifestando en casa, ¿no? Entonces, algunos papás nos pueden decir, mi hijo es demasiado pequeño o todavía no ha crecido lo suficiente, o a veces tenemos pues, chicos de 11 años, adolescentes, quizás jóvenes, pero seguimos protegiendo a nuestro hijo y no lo dejamos crecer en autonomía, en independencia. Este es un extremo, la parte de la sobreprotección. Y tenemos también el otro extremo, pues que es esa parte del padre autoritario, donde a él le importa mucho ejercer una autoridad en exceso de una manera equivocada, donde las normas, las reglas es lo más importante y no podemos salirnos de esas normas o de esas reglas porque son esas las que se viven en casa de una manera autoritaria sin comprender el proceso del desarrollo del hijo, sin ayudarlo quizás a ir creciendo en esa toma de decisiones, porque aquí la autoridad es lo más importante, porque lo digo yo, porque lo dice mamá, porque lo dice papá. Entonces podemos ir teniendo estos polos educativos en nuestra casa, o los padres que protegemos, o los padres que somos muy autoritarios, y sabemos que los extremos no pueden ayudar en los procesos educativos. Entonces, pues viene en todos los autores pues ese punto medio, ese punto del padre asertivo o el padre democrático o ese padre que ejerce disciplina positiva, donde equilibramos esta parte autoritaria y esta parte de la sobreprotección para poder entender los procesos de desarrollo de los hijos, para poder entender sus necesidades educativas, para comprenderlo como persona, para que nosotros como padres de familia, nosotros podamos ir viendo a ver cuáles son las necesidades y características de nuestros hijos y en base a esa persona única vamos estableciendo estrategias educativas intencionadas, conscientes, para ayudar a crecer a nuestro hijo en autonomía e independencia, con una base axiológica, o sea, con una base en valores para que ellos se vayan desarrollando de manera integral para ser mejores personas cada día. Obviamente, lo que te decía, hay muchos autores que manejan hasta 7 estilos. El padre punitivo, quizás también el padre que ejerce esa acción educativa en base a esas normas y en base al premio y al castigo.
mucho más enfocado a los castigos, ¿no? Entonces es una manera condicionada de obtener ese proceso o ese acompañamiento con los hijos, pero en base a los castigos. También tenemos por los padres ausentes, que también por ahí algunos autores nos dicen, el padre que no interviene no interviene para nada en sus procesos de formación con los papás y con los hijos. Es decir, yo me alejo, yo me ausento como padre de familia y que el hijo vaya creciendo por sí solo. Y una de las frases que algunos autores también mencionan dice que el hijo crezca por sí solo y que la vida le enseñe. Ese podría ser como el eslogan del padre ausente. Y así tenemos varios estilos que los autores nos van mencionando. Ahora bien, esta parte de los estilos educativos es muy importante que los padres de familia los conozcamos, que nosotros vayamos ubicando cuál es nuestra tendencia. Y déjame decirte que no todos los papás pues tenemos un estilo puro, ¿no? Es una mezcla de los estilos educativos, pero sí tendríamos que tender al equilibrio, a esa educación asertiva, a esa educación democrática, pero pues sí vamos teniendo esa mezcla de estilos. Y ahora también nosotros como padres de familia sabemos que tenemos un vínculo muy importante con el contexto escolar. Y dentro de ese contexto escolar, nuestra forma de educar a los hijos, obviamente, pues repercute en el contexto escolar. Ahora, si nosotros como educadores familiares o nosotros como profesores también que estamos trabajando con un grupo de alumnos de educación básica, inclusive hasta ya de nivel superior, ¿cómo tenemos que conocer los estilos educativos que los padres ejercen en sus hijos, que esos hijos son nuestros alumnos, y podemos también nosotros hacer diagnósticos e identificar cuál es el estilo educativo que los padres están ejerciendo con nuestros alumnos para nosotros también irlos orientando? Y hasta podríamos hacer diagnósticos con talleres, con entrevistas con los padres de familia de nuestros alumnos, para ir identificando esos estilos educativos y orientar a los padres de familia de cómo pueden ser las mejores prácticas educativas. Nosotros hasta podríamos decir, a ver, en este grupo de alumnos que tenemos, pues tenemos quizás un perfil de alumnos que vienen de familias o de estilos sobreprotectores, o que vienen unos chicos más autónomos, o vienen algunos alumnos muy temerosos por el tema autoritario, ¿no? Entonces, al crear este vínculo familia y escuela, nosotros podemos orientar mejor a los padres de familia. Por eso, la importancia de que también como educadores dentro de un contexto escolar podamos conocer estos estilos educativos para orientar a las familias, y lo ideal sería quizás en un segundo nivel poder tener una similitud en los estilos educativos tanto en las escuelas como en la familia, en beneficio de los alumnos, en beneficio de los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los estilos pueden ser diferentes. En casa a lo mejor tenemos un papá autoritario, y en la escuela pues la maestra de manera más intencionada busca ese equilibrio democrático. O podemos también tener escuelas con un estilo muy autoritario, y podemos tener en casa a lo mejor un estilo sobreprotector. Esto debemos de tomarlo en cuenta porque los hijos, o sea, los alumnos, deben ser los más beneficiados, y muchas veces los perjudicamos con nuestros estilos, tanto en la escuela como en familia. Por lo tanto, debemos buscar ese equilibrio o esa similitud lo más que se pueda en beneficio de los alumnos y de los hijos, ¿no? Aquí lo más importante es tomar en cuenta pues que los alumnos son personas, que nuestros hijos son personas, y que ellos tienen que ir creciendo en inteligencia, ir creciendo en su afectividad, ir creciendo en esa libertad responsable a través de los estilos que nosotros manejemos. Entonces, los estilos educativos son
esas formas en que nosotros ayudamos a crecer a nuestros hijos, pero también ejercen mucha influencia, ejercen bastante. No los determina, obviamente, porque pues, las personas tenemos libertad, tenemos inteligencia y cada uno de nosotros podemos decidir acerca de nuestra autorrealización, pero sí hay una influencia muy grande de lo que los educadores o los padres de familias hagamos o orientemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues yo te invito a seguir trabajando y estudiando estos temas de estilos educativos parentales. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo, donde podemos ir conociendo de cada estilo, por ejemplo, lo que un papá hace, lo que un papá piensa, lo que un papá siente, y sobre todo conocer esas consecuencias, podremos decir, las consecuencias de qué es lo que pasa con nuestro hijo. Entonces, te invito a seguir leyendo, a seguir escuchando algunos audios, a seguir escuchando videos, incluso acercarnos hasta películas educativas donde podamos ir analizando y conociendo más acerca de estos temas para poder ejercer mejor nuestra acción educativa como padres y también como educadores familiares, poder tener esas herramientas para orientar a los padres de familias. Las familias nos necesitan, los jóvenes, los niños nos necesitan, y qué mejor prepararnos y formarnos para construir una mejor sociedad. Soy Cristina Rivera, pedagoga y educadora familiar. Un abrazo para todos.